Dice así la palabra del Señor: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Acompáñenme ahora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te agradecemos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. En estos momentos te pedimos que puedas ayudarnos a abrir nuestros corazones, Señor, nuestra mente, para poder recibir el mensaje de la palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El título de este sermón es Cuando la tentación golpea. La semana pasada nosotros vimos cómo las pruebas moldean la imagen de Jesús en nosotros. Y Santiago nos exhortaba a tener gozo en medio de las pruebas. Y obviamente que el gozo no es algo que venga de una manera natural en nosotros, sino que solamente puede producirse en personas que están en una relación cercana y genuina con el Señor. Cuando usted está cerca del Señor, usted puede experimentar gozo aún en medio de la angustia, aún en medio de la prueba. Estuvimos hablando que no se trata de si es que vienen las pruebas, sino cuándo vienen las pruebas. Hablamos que los cristianos, nosotros debemos esperar que las pruebas lleguen. No es si van a llegar o no, en algún momento eso es seguro. Muchas gracias. Ahora, Santiago, nosotros dijimos que es el hermano o el medio hermano de Jesús. ¿Sabe que aquí hay algo bien importante? Porque en el versículo 1, él se presenta como Santiago, siervo del Señor Jesús. Él podría haber utilizado, como se utiliza hoy en día, muchas veces en la política, en los trabajos, el nepotismo, ¿cierto? Santiago, el hermano de Jesús. Soy el hermano de Jesús. Porque eso quizá le habría dado una extensión mayor a su carta, pero él no se denomina así. Dice Santiago, siervo de Jesús. Y hay personas que no les gusta esta palabra, pero ¿sabe usted que la palabra que se traduce para siervos es la palabra doulos y también se traduce en muchas ocasiones como esclavo? Y hay personas que no les gusta esa palabra. No, pues si nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Aquí venimos a utilizar nuestra boca para proclamar las bendiciones. Y entonces cuando nosotros nos llamamos a sí mismos esclavos de Dios, pero entendemos que en el contexto nosotros somos esclavos por amor. En el Antiguo Testamento, cuando algunos esclavos recibían su libertad, ellos también podían, y muchos elegían quedarse con su amo. Aunque ya eran libres, pero ellos decidían quedarse porque ya se sentían parte de la familia. Nunca la habían tratado como un esclavo, sino como alguien que era integrante de la familia. Nosotros cuando llegamos a la familia de Jesús, somos esclavos por amor. Nadie nos obliga a estar cerca de Él, pero nosotros, ya que Él nos amó primero, ahora nosotros le amamos a Él y le servimos de todo corazón. Así que Santiago estaba escribiendo a los creyentes que están dispersos, ¿de acuerdo? A los que están en la diáspora. Eran judíos cristianos que están en la diáspora. Ahora, muchos de los cuales sufrían persecución. En medio del dolor también surge la necesidad de sabiduría, perseverancia y confianza en la bondad de Dios. Mire lo que dijo el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon en inglés. Dice: Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para ser cruel. Así que cuando no pueda rastrear su mano, confía en su corazón. ¿Qué significa eso? Que muchas veces usted va a estar en medio de la prueba y usted no la va a entender. Usted va a ser tentado a reclamarle a Dios, pero cierre la boca y manténgase en oración. Señor, no lo entiendo, no sé por qué estoy pasando esto, pero ayúdame. Ayúdame. Vamos a explorar este pasaje el día de hoy, que nos muestra cómo Dios ofrece sabiduría a los que la piden. Cómo el pecado también nace en nuestro interior y cómo la bondad de Dios permanece fiel en medio de todo.
El primer punto es la promesa de sabiduría, versículos 5 al 6. Dice así: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago no habla acá de una sabiduría intelectual. Usted tiene que diferenciar entre la inteligencia, la capacidad cognitiva y la sabiduría que viene de parte de Dios. Hay gente muy inteligente, pero gente necia. Hay gente que tiene másters, tiene doctorados y viven de una manera necia, lejos del Señor. Así que eso es una capacidad intelectual, capacidad humana, inteligencia, pero no es lo mismo que sabiduría. La sabiduría es no solamente tener un conocimiento, sino es cómo usar ese conocimiento de manera piadosa y de manera de agradar a Dios. Así que no está hablando Santiago de una sabiduría intelectual, sino una sabiduría espiritual, una sabiduría para vivir bien en medio de las pruebas. Hay muchas personas que pueden ser inteligentes, pero también a la misma vez ignorantes a los ojos de Dios. Mire lo que escribe el predicador en Proverbios capítulo 1, verso 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Usted se ha encontrado con gente insensata? Gente que se lo saben todo. Usted los quiere corregir, no, si yo me la sé ya, yo me la sé. A veces los muchachitos cuando están pasando por la etapa de la adolescencia, a veces se ponen así, piensan que se la saben todas. Pero como yo les digo, están recién saliendo del cascarón. Ellos piensan que se la saben todas, pero no se la saben todas. Así hay gente en la vida, usted los va a corregir y son resistentes, son rebeldes, se la saben todas, no se dejan enseñar. Esta sabiduría no se obtiene con títulos. Este tipo de sabiduría que está hablando Santiago se obtiene con humildad, con humillación, con reconocimiento de que nosotros no somos nada delante de un Dios todopoderoso. Así que aquí nuestros títulos universitarios, nuestros grados, toda nuestra carrera, todo lo que podamos lograr en la vida, negocio, queda a un lado. La sabiduría del Señor es lo más importante. Ahora, imagínate a alguien que tenga todo eso, tenga título, tenga negocio, pero además tiene la sabiduría de parte de Dios. ¡Wow! Porque nadie dice que sean cosas incompatibles. Usted puede ser alguien que sea un profesional, vaya avanzando en sus grados de estudios, en su posición laboral, pero usted tiene que saber de que en todo momento Dios está mirándolo y actúe conforme a su voluntad. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que aquí el apóstol está confirmando lo que dice Santiago. Dice: el que esté falto, el que quiera sabiduría, dice, pídala a Dios. ¿Usted cree que si usted no le pide a Dios, Dios no le va a dar? Por supuesto que sí. Tenemos uno de los grandes ejemplos en la Biblia, Salomón, cuando se le ofreció que él quería. Y Salomón optó por la sabiduría. Y Dios también lo bendijo con riquezas. Ahora en sus años finales, ahí cuando él escribe Eclesiastés, y él comienza a decir: la vida es toda una vanidad. Y él lo había tenido todo. Lo importante es conocer a Dios. Eso es lo importante. Porque al final de tus días, cuando ya no tengas fuerzas, cuando tus días ya se acerquen
al fin, todo lo que tú hayas ganado no importa. Lo que va a importar realmente es cómo está tu relación con el Señor. Tus hijos también te van a recordar por cómo tú les enseñaste acerca de Cristo, no por lo que les puedas dejar. Muchos hijos después, los padres se mueren, se pelean la herencia y nunca más recordaron al padre, pero que seamos esos hombres y mujeres que seamos recordados porque actuamos con sabiduría a pesar de nuestra imperfección. Dios no es una persona que escatima a la hora de bendecirnos. Si pedimos sabiduría, Él la dará en abundancia. ¿Sabe qué? Yo recuerdo cuando mis hijos estaban aprendiendo a caminar. ¿Cuántos que han sido padres se acuerdan cuando sus hijos estaban aprendiendo a caminar? ¿Cierto? Nosotros los poníamos ahí, se trataban de balancear y los soltábamos. Y esperábamos que el niño comenzara a dar pasos y nos alejábamos un poquito. Y el niño, entre un poco de temor, un poco de incertidumbre, ¿qué es lo que hace? Y ahí con temor comienza a dar sus primeros pasos. Yo lo tengo aquí, cuando mis hijos aprendieron a caminar. También a Naomi aprendió aquí, ya vivíamos aquí en Scranton, así que yo me acuerdo que la llamaba y Naomi ahí caminando y uno está muy entusiasmado porque está viendo a su hijo dar los primeros pasos. Ahora, uno los seguía con los brazos extendidos para protegerlo en caso de que se cayeran. Bueno, algunas veces caían, pero los levantábamos y seguían. Y cuando se caían, a veces tenían un poco de temor de intentarlo de nuevo porque se habían dado un golpe, pero no era un golpe que los iba a matar. Era un golpe que les iba a enseñar a mantener las piernas más firmes cuando aprendan a caminar. Así que en ese momento, como padres, no nos burlábamos, ni tampoco nos enojábamos si nuestro hijo se caía, porque entendíamos que estaba en una etapa donde está aprendiendo. Nosotros con paciencia los guiábamos enseñándoles. Y así es Dios con los que les piden sabiduría. Él nos tiene paciencia. Él va poco a poco, a veces nos suelta, nos caemos, Él tiene que levantarnos y nos lanza nuevamente para que nosotros podamos avanzar, madurar y crecer en la vida cristiana. El segundo punto es la importancia de creer y pedir. Versículos 6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí está hablando de aquellos gente iracunda, gente que no es constante, gente que es arrastrada por cualquier viento. Esa gente que un día viene, un día no viene, que un día se pone constante en la iglesia, va cada domingo y después se pierde 3. No hay una constancia y necesitamos ser constantes delante del Señor. Santiago confronta a quienes piden pero no creen que Dios responderá. A veces hay gente que está orando, está pidiendo, pero realmente no lo cree en su corazón. Y esto nosotros lo vemos en la iglesia primitiva. ¿Se acuerda cuando Pedro había sido arrestado y la iglesia dice que estaba haciendo oración? Y Pedro llega, es liberado sobrenaturalmente, golpea la puerta. Y va una persona a verlo y con el entusiasmo ni siquiera le abre la puerta a Pedro y va a avisarle a los apóstoles, a los discípulos, Pedro está ahí, estamos orando, el Señor respondió a nuestra oración, oye cállate, déjanos orar, si Pedro está en la cárcel, pero si está acá. Así somos a veces nosotros, estamos orando por algo, pero realmente no tenemos la convicción de que Dios pueda hacerlo. Pero Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Si nosotros oramos, tenemos que tener la convicción y la seguridad que si Dios quiere, lo puede hacer. La confianza es clave para hacer peticiones delante del Señor. Dudar no es tener preguntas, porque muchas veces podemos tener preguntas. Sino dudar es vivir con un corazón dividido, como un barco que va sin timón, que se lo lleva el viento, el agua y va de un lado para el otro.
Eso es la duda. Es cuando usted está navegando de un lugar a otro, no hay seguridad, no hay convicción en su vida. El autor de Hebreos nos habla de una fe genuina y Dios honra la fe. Ahí tenemos en el Salón de la Fama a los grandes hombres de la fe en el libro de Hebreos. Y dice en el capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cualquiera que se acerque a Él debe creer que Él existe y que es el galardonador. Hay gente a veces que dice, bueno, voy a ir a la iglesia, voy a probar a ver si esto funciona. Déjame decirte que esa actitud no es la correcta. Nosotros llegamos aquí y tú puedes tener preguntas, pero tienes que creer que Dios realmente existe y Él está dispuesto a bendecirte y a dar salvación y vida eterna. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo estás orando tú? ¿Cómo estás orando delante del Señor? ¿Con qué convicción? ¿Estás orando con convicción o resignación? No, Señor, mira, estoy orando, pero realmente yo creo que esta situación ya no voy a salir de esta. Estoy orando porque tengo que orar nomás, de manera mecánica, ¿no? Tenemos que orar al Señor con convicción. Hace un par de años atrás, nosotros estábamos reuniéndonos en hogares. Estábamos comenzando una plantación de iglesia en la ciudad de Rancagua, allá en Chile. Y el grupo comenzó a crecer. Hacíamos estudios bíblicos. Yo había sido enviado desde la ciudad de Santiago, nos habíamos movido para allá. Y sabíamos que el Señor quería abrir una obra en ese lugar, pero empezamos las casas, como muchas iglesias comienzan. Así que empezamos a tener estudios bíblicos, teníamos tiempo de alabanza y el grupo empieza a crecer, ya la casa quedaba chica. Entonces necesitábamos un lugar. Y un hermano se levanta, me dice, pastor, me dice, ¿sabe qué? Yo creo que el Señor nos va a entregar un local esta semana. Y el próximo domingo vamos a estar celebrando la reunión en un local para nosotros. Yo al hermano lo vi convencido, pero yo tuve dudas. Yo dije, este hermano está loco. Bueno, no se lo dije, pero lo pensé. En mi mente, dije, este está loco. ¿Cómo en una semana se van a abrir todas las puertas y todo? Y yo tuve dudas. Pero el hermano estaba convencido. Era un hombre de mucha fe. Podría contarle muchas anécdotas de este hermano. Le pusimos después, ¿cierto?, el hombre de la fe, porque era un hombre de mucha fe. Y sabe usted que en la semana pasaban los días y llegó el día viernes, y usted me va a creer que yo no sé de dónde, pero había una hermana que tenía su casa y al lado de su casa había un local, una iglesia que se había tenido que cerrar por diferentes circunstancias. Y el día viernes ya nos estaban entregando la llave, pastor, tome, la administración de este local se lo dejamos en sus manos. El día domingo estábamos celebrando un servicio, no en una casa, sino en un local que nos había dado el Señor. Gloria a Dios. ¿Acaso eso es tener fe? Eso es tener fe. Yo había dudado y ahí el Señor me entrega una gran lección, que cuando Él quiere hacer algo, todas las dudas nuestras se disipan y Él nos sorprende y además, como dicen en mi país, nos da un tapaboca para que no seamos bocones. En inglés, para que no seamos mouthy. Bocones. A veces somos bocones delante del Señor, nos quejamos. Vamos a ver ahora el tercer punto, que es la necesidad de perseverar.
Versículos 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago recuerda que las pruebas igualan a todos. Aquí no es que el pobre, el rico, aquí todos vamos a enfrentar las mismas circunstancias. No porque alguien tenga dinero está exento de la prueba, ni tampoco porque no lo tenga. El pobre dice que es exaltado en su fe y el rico es humillado para que no confíe en sus riquezas. Porque las pruebas no discriminan a nadie, sino que la prueba es inclusiva, nos incluye a todos, ricos y pobres. Todo lo material es pasajero como la flor del campo. Mire lo que dice el pastor John Piper. No desperdicies tu sufrimiento. Deja que te empuje hacia Dios, no hacia el orgullo ni la autocompasión. No desperdicies tu sufrimiento, deja que te empuje hacia Dios, no hacia el orgullo ni tu autocompasión. Así que el sufrimiento que te acerca a Dios, pero a veces la gente cuando sufre se pone en rebeldía delante de Dios porque cree que tiene el derecho de no sufrir. Número 4, la fuente del mal está adentro. Mire lo que dice versículos 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, esto me encanta, mire, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a quién, a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Cuántas veces hemos escuchado en las iglesias, cuando alguien peca, no, pastor, es que me tentó el diablo me tentó? Le echamos la culpa al diablo, fue el diablo. Y el diablo a veces, yo creo que queda mirando a los cristianos, oye, ¿qué me echáis la culpa a mí? Yo andaba ya por la China, tú te metiste solo en esto, así que yo no tengo nada que ver contigo. Le echamos la culpa al diablo. Hay 3 fuentes de tentación. La primera fuente de tentación, el mundo nos tienta. El diablo también es una fuente de tentación. Pero nosotros somos la primera fuente de tentación. Porque el pecado está en nosotros mismos. A veces nosotros tratamos de justificar nuestras acciones. Pecamos y tratamos de justificar, no, lo que pasa es que yo estaba pasando un momento tan difícil, esto y esto otro, entonces hice esto malo. Siempre le buscamos como el acomodo a las cosas. Santiago cambia de enfoque, dice, no solo hay pruebas externas, también hay tentaciones internas. Eres tú, es lo que está dentro de ti. Dios no tienta a nadie, el problema está en nuestros deseos desordenados. En nosotros hay deseos desordenados. Esto es lo que nosotros llamamos concupiscencia. Ahora esta es una palabra, yo sé que no es tan común, concupiscencia. Y es una palabra que proviene del latín y significa desear intensamente. Así que la concupiscencia es cuando nosotros internamente deseamos algo de manera intensa. Y la tentación, aunque no es pecado, la tentación en sí, ceder a ella, por supuesto que lo es. Porque usted puede ser tentado, pero usted dice que acá, después de que se ha concebido, da luz al pecado, la concupiscencia.
Ahora, en el contexto se refiere a los deseos carnales y pecaminosos del hombre que van en contra de la voluntad de Dios. La concupiscencia es un pecado que afecta al alma y es una fuerza que proviene del hombre y le hace rebelarse contra Dios. Está dentro. Nosotros vamos a enfrentar tentaciones todos los días de diferentes ámbitos. De diferentes ámbitos. Vamos a ser tentados a contestar cuando alguien nos hable fuerte. Vamos a ser tentados a responder cuando alguien nos rebasa de manera imprudente. Vamos a ser tentados. Alguien lo rebasa y usted en su interior ve, mire qué se cree. Desgraciado. Va a ser tentado a sacar la cabeza por la ventana, a sacar la mano, quizá mostrarle un dedo. Algunos lo han hecho. Déjeme contarle una anécdota que me sucedió, es verdad. Yo iba manejando por aquí, por Scranton, y voy por una calle que era one way, y viene un auto en mi contra. Perdón. Viene un auto en mi contra, y yo, no, ¿cómo me voy a mover si es one way? Tenía carro estacionado por los dos lados, y viene el hombre y empieza a sacar la cabeza por la ventana, y me da un rosario más o menos. Y de repente yo lo saco la cabeza y le digo, hermano. Y este hombre se agarra la cabeza, pastor, disculpe. ¿Sabe que esa anécdota es cierta? Era un hermano que venía a la iglesia. O sea, si yo no hubiera sido el pastor, quizás hasta me habría dado golpe, me habría dado puño. Y más encima él estaba equivocado, imagínense. Hay gente que se equivoca y se comportan como si nosotros hubiéramos cometido el error. ¿Le ha pasado? Muchas veces. Así que muchas veces vamos a ser tentados. Así que cuando alguien lo rebase, le empieza a molestar por la carretera, usted con toda la paz y el gozo del Espíritu Santo, déjelo que se vaya. No se haga problema. Saque la mano por la ventana y dígale, Dios te bendiga. Y que se vaya enojado. El pecado no aparece de la nada, sino que sigue una consecuencia. Algunas personas dicen, oh, mira, pequé, la verdad que no me di cuenta, simplemente actué. Mentira. Cuando alguien, por ejemplo, tiene una relación pecaminosa, adúltera con otra persona, eso no partió de la nada. Empezó primero con coqueteos. Se empezaron a coquetear, miraditas en el trabajo, siendo ambos casados, empiezan a mirar y ahí empieza todo. Le empieza a saltar el corazón, cuando ve a esa persona, le da mariposas en el ombligo, siendo casado, siendo casada. Aquí en Scranton hay muchas historias así. De hecho, hay empresas que le llaman Televisa, porque es peor que una telenovela. Bueno, ¿cuál es la secuencia del pecado? El deseo, el engaño, la decisión y la muerte. Porque primero viene el deseo, después viene el engaño, engañarse a sí mismo, tratar de engañar a Dios, la decisión y la muerte. Es lo que sucedió con Adán y Eva, ¿no? Cuando estaba Adán y Eva en el huerto y viene la serpiente y le dice, mira, o que Dios le dijo que no podían comer, ¿no? Si sabe Dios que si ustedes comen, se les van a abrir los ojos y ustedes pueden llegar a ser como Dios. Hubo un deseo en Eva, un deseo. Ese deseo trajo engaño, tomó una decisión, comió la fruta y luego vino la muerte, tanto física como espiritual. Así que nadie peca sin antes haber pensado y meditado en el asunto. Muchas personas dejan que los malos pensamientos comiencen a mantenerse en su cabeza.
Usted sabe lo que es bueno y malo porque usted ha sido dotado con una conciencia por Dios. Usted sabe lo que es malo, lo sabe. Pero a veces quiere autoengañarse. Nada, así, una mentirita ahí en la declaración de impuestos para agarrar un par de dolaritos más. No hay nada de malo. Si lo hay. Mire lo que dice Martín Lutero. Martín Lutero dice: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Deme un momento. Estos cambios de temperatura me tienen loco. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Y eso se refería hablando acerca del pecado. A veces vienen los malos pensamientos, vienen las tentaciones, pero tú cúbrete en oración. Señor, mira, estoy pensando esto no es bueno. Ayúdame, Señor, limpia mi vida, limpia mis pensamientos. Examina tus deseos. ¿Qué estás alimentando en tu interior? Vamos a ir al último punto. El resultado de buscar la voluntad de Dios. Versículos 16 al 18 dice: amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Dios no cambia, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago termina con esta afirmación gloriosa: Dios no cambia y todo lo bueno proviene de Él. Dios no cambia. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. A diferencia del pecado que produce muerte, Dios nos da vida a través de su palabra. Y nosotros también hemos recibido vida a través del Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Antes estábamos muertos en el pecado, en delitos y pecados, pero ahora Cristo ha restaurado nuestra relación con el Padre. El creyente que vive según la voluntad de Dios muestra frutos de verdad, como primicias de una nueva creación. Si tú te conviertes a Cristo, confiesas a Cristo, ahora a mí me interesa mucho cómo tú vives. Hoy en día, sobre todo esta cultura individualista de Norteamérica, te dice: bueno, está en mi vida, no te metas en mi vida, pero eso es antibíblico. Eso es una cultura americana, pero eso no es lo que nos dice la Biblia. Porque la palabra de Dios dice: exhórtense unos a otros. Si alguien está avergonzando el cuerpo de Cristo, tenemos que hacérselo saber. Tenemos que corregirnos. La cultura te dice que no te metas, eso es la vida privada. No, ya no tienes vida privada cuando estás en Cristo. Tu vida es pública. Y tu vida importa. A veces hay personas que han dado malos consejos. Porque hay consejeros cristianos buenos y malos. Usted me va a creer que un consejero cristiano le dijo una vez a una persona: mira, no te tiene que importar lo que piensen los demás acerca de ti. ¿Así? Por supuesto que te tiene que importar. Porque tú ya no te mandas solo. Porque ahora tú eres pertenencia de Cristo y ahora tú tienes que reflejar una vida que agrade a Jesús. Eres un embajador. Igual que los embajadores que van a diferentes países. Ellos tienen que mantener una postura porque están representando al país. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en México, en Chile, ellos tienen que comportarse, vivir una vida ética, moral, porque ellos son representantes de ese país. Asimismo nosotros
Somos representantes del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y donde quiera que vamos tenemos que ser luz para todas las personas que viven alrededor nuestro. Así que lo que piensen los demás de ti importa. Así que saca ese individualismo que viene del diablo y no de Dios. Santiago nos lleva a un camino profundo de reflexión en medio de las pruebas. Ahora, ¿vamos a pedir sabiduría? ¿Ha pedido usted sabiduría? ¿Reconoceremos nuestras tentaciones internas y perseveraremos? ¿Creeremos en la bondad de Dios que no cambia? ¿Usted cree que Dios realmente no cambia? ¿Que Dios es el mismo ayer, hoy, lo será por los siglos de los siglos? Sabe que este texto nos invita a varias cosas. Primero, a pedir sabiduría con fe. Pida confiando. Segundo, a resistir la tentación reconociendo su origen en nosotros mismos. No le eche la culpa a alguien más. La culpa es suya, está en su interior. Tercero, vivir con la certeza de que Dios es bueno y sus dones son perfectos. Dios es bueno. Todo lo que da Él es bueno y perfecto. Yo quiero darle algunas aplicaciones para que se lleve el día de hoy. Primero, ore cada día pidiendo sabiduría antes de tomar decisiones, especialmente en medio de las pruebas. A veces hay personas que toman malas decisiones por falta de sabiduría. Ganan poco dinero y se endeudan en grandes cosas. Usted tiene que tomar decisiones sabias, vivir en la bendición. Si usted gana, supongamos, 500 a la semana y gana $2,000 al mes, no viva como si ganara 3,000 o 4,000. Muchos viven esa vida con las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, yo no estoy en contra de las tarjetas de crédito, pero tienen que ser usadas con responsabilidad. Hay gente que gasta y gana. Total, el día de mañana, si vemos, no sabemos. No, úsela con responsabilidad. Sepa utilizar las herramientas financieras que brinda este país, porque también necesitamos el crédito. Porque aquí te evalúan según el número. Cuando tú vas a comprar una casa, ven si tienes crédito, historial de crédito y un número que te asignan. Así que a veces las tarjetas de crédito obviamente que son necesarias para crear un historial de crédito, pero sépala usar. Viva en la bendición, no viva de una manera que no puede pagar. Había una persona en Chile que se compró un auto carísimo y no lo usaba porque gastaba mucha gasolina. ¿Para qué te compras un auto si no lo usas porque gastas mucha gasolina? O sea, no tienes dinero para la gasolina. ¿Para qué te compras un carro así? Entonces tú tienes que vivir en base a tu bendición para tomar buenas decisiones. Apóyate en la palabra y también busca consejo piadoso. ¿Qué significa consejo piadoso? Busca consejo de personas maduras en la fe, que lleven más tiempo, que puedan aconsejarte. A veces no las sabemos todas. A veces yo como pastor me gusta también escuchar a otras personas. A veces conversamos con otros pastores, mira, sabes que estoy pensando esto, me gustaría saber tu perspectiva, y a veces me ayuda eso a tener un entendimiento más completo y más claro. Así que todos debemos pedir consejo cuando tenemos dudas. Segundo, examina tu corazón cuando enfrentas tentaciones. La pregunta es, ¿qué deseo está creciendo en mí? ¿Qué es lo que está creciendo en ti? ¿Hay un deseo incontrolable que está creciendo en ti? ¿Qué es lo que hay ahí? Y por último, descansa en el carácter inmutable de Dios. Él es bueno y fiel incluso cuando el mundo es incierto. Dios es bueno.
¿Usted cree que si usted no le pide sabiduría a Dios, Él no se la va a dar? Por supuesto que se la va a dar. Pero pida con fe. Señor, ayúdame. Para nosotros quizás hay algunas cosas que no tienen gran importancia. Como dicen los americanos, it's not a big deal. Pero para personas puede que sí. Lo que para mí puede ser un obstáculo, quizás para otra persona no. ¿Sabe que yo recuerdo, y esto me quedó marcado porque había una mujer muy piadosa que era una manipuladora de alimentos en una compañía donde yo trabajaba, así que era una mujer cristiana y yo sabía que ella era cristiana, muchas veces conversábamos, una mujer muy sabia y también era bueno ser amigo de ella porque en mi plato se notaba que me beneficiaba con el plato del almuerzo. Pero sabe que ella un día me contó que había estado ahorrando algunos chavitos, ahí algunas moneditas, para poder comprar una radio, porque ella quería una radio para poner alabanzas para el Señor. En ese tiempo estaban los cassettes, para poner cassettes. Entonces la hermana me cuenta que ella llegó a la tienda de electrodomésticos y estaba lleno. Había una gran cantidad, diferentes precios, diferentes tamaños, y ella se abrumó y empezó a preguntar, ¿pero qué hago aquí? Yo no sé nada de tecnología. Y sabía que si le preguntaba al vendedor le iba a tratar de meter la más cara. Y dice ella que en ese momento empezó a orar. Señor, yo no sé nada de esto, pero tú sabes todo. Ayúdame, Señor. Y dice que de repente ve una radio y se acerca y empieza a ver que tenía para cassette. Era un tamaño pequeñito y ve el precio y estaba dentro de su presupuesto. Entonces viene un joven y le dice a ella, mira, ¿sabes que a mí me gustaría comprar esta radio? Y el joven, como ella ya le había dicho que quería comprar esa, le empieza a explicar y ella dijo, sí, esto es lo que necesito. Y se la llevó para su casa y ahí ponía sus alabanzas y alababa al Señor. Quizás para usted, como le dije en un principio, it's not a big deal. Porque usted sabe de tecnología, pero imagínese a alguien que no lo sabe, que está pidiendo dirección. Todos tenemos diferentes tipos de lucha. Pero todos tenemos que responder de la misma manera, actuando con mucha sabiduría. Póngase de pie, por favor.